buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y bueno, a raíz de las elecciones en la ciudad, hoy queremos hacer un debate en el programa sobre un tema que lamentablemente no se discute demasiado en las campañas, no entra demasiado en las campañas, como son las políticas culturales. En este caso específico para la ciudad de Buenos Aires, entonces invitamos al ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, y al ex secretario de Cultura en la época de Aníbal Ibarra, Gustavo López, para debatir con nosotros sobre la concepción de la cultura fundamentalmente y sobre las políticas en distintas áreas. Un debate imperdible. Empezamos por un pequeño informe que preparamos y luego no se vayan porque charlamos con ellos dos. Ahí va. Contrariando nuestro sistema federal, las industrias culturales se encuentran muy concentradas en la ciudad de Buenos Aires y la diferencia porcentual entre los presupuestos destinados al área de cultura entre esta ciudad y el resto del país es abismal. Según datos de SINCA, Sistema de Información Cultural de la Argentina, la provincia de Buenos Aires destinó a cultura en 2009 el 0,35% de su presupuesto. Chaco le destinó el 0,15% y San Juan el 0,14%. El presupuesto total de la Secretaría de Cultura de la Nación, que en 2009 fue de alrededor de 500 millones de pesos, es similar al de la ciudad de Buenos Aires, que destina al área aproximadamente el 4%. Bueno, acá estamos. Hernán Lombardi, actual ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires. Gustavo López fue secretario, en tu época era secretario, ¿no? Era el mismo rango, pero secretario. Bueno, en eso se avanzó, tenés que reconocer. Ahora es Ministerio de Cultura de la ciudad. Secretario de Cultura durante el gobierno de Aníbal Ibarra. Vamos a debatir sobre muchos temas, vamos a tocar áreas puntuales también del área de cultura en la ciudad de Buenos Aires, pero yo empezaría por preguntarles a los dos ¿qué entienden por cultura? Me parece básico primero ver un concepto de qué es cultura para los dos. ¿Qué dice Hernán? Mira, antes que nada, Cristina, me parece que es muy bueno agradecer tu idea y la idea de tu producción de tener esta charla. Me parece que si consiguiéramos en general que los temas culturales tuvieran más difusión, evidentemente lo que cambiaría en forma definitiva es la percepción que tiene el ciudadano medio de la cultura. Y de alguna forma ahí eso me arrastra. Entonces agradecerte primero, Cristina. Al contrario, les agradezco mucho a los dos que vengan, porque realmente no es fácil armar debates y yo sé que vamos a debatir bien y con civilidad acá, así que para nosotros también es muy bueno que esto suceda, Y me parece que cultura justamente tiene que ver, yendo ya más a profundizar, porque antes se limitaba, viste, en las definiciones más tradicionales a cultura, las expresiones generalizadas de las diferentes disciplinas del arte. Me parece que ya las concepciones más modernas, digamos, lo que tiene que ver básicamente con la escuela francesa, diría yo, a partir de Jacques Lang, ministro, por decir un nombre, tiene que ver más que ver, además con la difusión de las artes, una ampliación de estas fronteras, y tiene que ver con la conciencia ciudadana, con la conciencia democrática, con la definición de formas de tolerancia y de respeto y de convivencia republicana. Me parece que en este momento, por eso los ministerios de cultura se han ampliado. Bueno, por eso Gustavo fue secretario y yo ministro, se han ampliado sus áreas de acción y es muy bueno que así sea. Yo creo que ahí sí miro el ejemplo francés, porque de André Malraux a lo que hizo Jacques Lang, a lo mismo, a lo que está haciendo ahora Frédéric Mitterrand, me parece que hay como una línea de acción que de alguna forma marca que esta buena y saludable autonomía de las áreas culturales, en general en las autoridades nacionales, locales o regionales. Es verdad, ahora convienen ustedes con lo que yo pienso, es que este rol de la cultura que es central no se le da esa importancia. Por ejemplo, en las campañas políticas raramente aparece la cultura. Depende. A mí cuando me tocó en la gestión sí lo hicimos. Aclaro que Secretaría y Ministerio tenían el mismo rango porque no dependíamos de otro que del jefe de gobierno. Claro, no había un ministro. No. Claro, era ministro secretario. Cuando asume Tellerman la jefatura de gobierno, convierte el nombre de secretaría en ministerio. No, yo coincido con lo mismo, digo, la concepción de la cultura que para algunos estaba limitada a las bellas artes y lo ponía al sujeto público como un hombre pasivo y consumidor, nosotros la llevamos adelante en la gestión y así lo consideramos.
no solo como una expresión artística y el disfrute de los sentidos, sino como una construcción de ciudadanía, una construcción del artista, pero una construcción del conjunto de la sociedad, que tiene que ver con la identidad tiene que ver con el reconocimiento de una serie de valores en un mundo globalizado. La cultura se ha convertido en una herramienta de transformación de la sociedad, y me parece que, bueno, ese es el lugar que en algunas gestiones ha ocupado, en otras no ha ocupado, porque todavía hay una parte de la política, y no hablo de un partido, hablo de una parte de la política en general, que cree que la cultura es un hecho suntuario de lo cual se puede prescindir. Claro. Y si uno considera, pues claro, ¿no? Y si uno considera que la cultura, junto con la educación, son herramientas fundamentales de transformación, pues la cultura es construcción de ciudadanía, construcción de mejores ciudadanos, mejorar la calidad de la democracia. ¿Ustedes notan, a raíz de estos conceptos que están de acuerdo, notan que ha habido, por lo menos en los últimos años, políticas de Estado culturales que se continúan en un gobierno y otro, cosas que ya nadie discute? Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires en particular ha habido un piso que ha ido creciendo, un piso de políticas públicas. Si yo fuera a la historia de lo que fueron las gestiones en la ciudad, digamos de la democracia moderna a la fecha, el 83 a la fecha, más allá no tendría sentido. Pero si uno piensa desde la gestión de Pacho O'Donnell, con toda la gran ampliación, la vuelta de la cultura a la calle, el programa cultural en barrios, me parece que ahí hubo un piso político público para poner. Después, si uno piensa en la gestión de Darío, con la gran... Darío lo pérfido. Con la gran difusión, en particular hacia los jóvenes, hacia el rock, hacia otras disciplinas. La gestión de Silvia Fajri, que tuvo que ver, parece, con una ampliación a los niveles patrimoniales, porque además también tiene que ver con las innovaciones personales de cada uno. Pero salteaste a Gustavo López. Bueno, yo creo que Gustavo de alguna forma significó una continuidad de esa gestión. Estoy dando los grandes hitos. Me parece que hubo, sí, bueno, obviamente la gestión de Gustavo, que continuó también parte de esas políticas. Me parece que hay como una ampliación en la Ciudad de Buenos Aires importante, valiosa, y que los porteños la valoramos ampliamente, ampliamente. O sea que habría territorios sobre los que ya nadie podría volver atrás, digamos, pues ya el ciudadano los considera yo creo su derecho eso, y por parte. suerte se ha consolidado una política que, independientemente de quién gobierne, difícilmente a alguien se le pueda pasar por la cabeza eliminar los festivales en la Ciudad de Buenos Aires. Si tuvieran una sanción legislativa, mejor. Digo, pero no la tienen, y sin embargo, nadie se han mantenido. Yo creo que sí, que la Ciudad de Buenos Aires ha sido una excepción, y sobre todo dentro de la Ciudad de Buenos Aires la cultura ha sido una excepción de continuidad de políticas públicas. Nosotros decíamos en la apertura, tengamos siempre en cuenta, en la Ciudad de Buenos Aires se destina alrededor del 4% del presupuesto al área de cultura, y eso no sucede en ninguna provincia argentina, ¿no? No sucede en ninguna provincia argentina, no sucede extraordinario, en ninguna ciudad latinoamericana. Te diría que no sucede, obviamente no sucede a nivel nacional. A nivel nacional tengo entendido que el presupuesto de cultura de la nación es similar al presupuesto de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, más o menos andan por ahí. En cantidad de dinero. ¿En dinero? Sí, lo que pasa es que hay muchos entes descentralizados, como el Instituto del Cine, el Instituto del Teatro, que manejan su propio presupuesto y que no está en el presupuesto nacional reflejado dentro de la Secretaría. Pero que es evidente. Pero de todas maneras hay un desfasaje grande, o sea... Yo creo que hay mucho dinero para esto, y está bien que así sea, pero digo, es un dato, ¿no?, importante. Sí, pero creo que tendríamos que tender a nivel nacional al 1% del presupuesto nacional. Bueno, eso es lo que recomienda la UNESCO. Exacto. El 1%, y estamos en el 0,30. Estamos aproximadamente en el 0,30 sin los descentralizados. Debemos estar en el 0,50, pero me parece que, bueno, que en la Ciudad de Buenos Aires, históricamente, yo creo lo mismo, del 83 a esta parte, con sus altos y bajos, ha habido una política cultural que después, digamos, que nace en el 83 y que se profundiza a partir de la autonomía. Digamos, a partir de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, cobra un vuelo realmente importante. Importante. Sí, sí. Ahora, se dice, el Frente para la Victoria se define como un partido progresista. Se dice, o se define al PRO como un partido de centro-derecha. ¿Cómo se manifestaría esto en las políticas culturales o en las plataformas culturales de cada uno de los partidos que ustedes representan en este momento? A ver, más allá del piso mínimo,
que uno tiene que reconocer que existe esto que hablábamos. Claro, no se tocan exactamente. algunas cosas. Sí, sí, algunas cosas no se tocan. Después me parece que es conceptual. Yo creo que las diferencias que tenemos son diferencias conceptuales, que a veces se reflejan en la gestión y a veces no se reflejan. Yo tengo por Hernán un aprecio personal, hemos militado juntos y nos conocemos de hace muchísimos años. ¿El radicalismo? Sí, sí. Claro, recordemos que los dos provienen del radicalismo. Y tengo diferencias... El ámbito de la cultura. Exacto. Y tengo diferencias conceptuales con el macrismo. Digo, en líneas generales. Bueno, como él debe tener diferencias conceptuales con el kirchnerismo. Exactamente. Entonces, a ver, ¿dónde se puede reflejar? A mí me parece que hubo un crecimiento en algunas políticas y hubo un no crecimiento en otras políticas que tienen que ver, o para mí se reflejan, en todo lo que está más ligado a la cuestión sociocultural. Por ejemplo... Y por ejemplo, programa cultural en barrios o otros programas socioculturales que no han tenido el desarrollo que debieron haber seguido, como siguieron otras áreas de la propia gestión de cultura. ¿El desarrollo de la zona sur, por ejemplo? Por ejemplo, sí, uno podría tomar algunos ejemplos puntuales que desmentirían esto. Bueno, el Polo Circo está en la zona sur, pero a mí me parece que a mí lo que más me costó cuando fui secretario de Cultura no fue ejecutar acciones, porque las acciones existen y se ejecutan. Y además se ejecutan de manera vertical. ¿Qué significa esto? Que cada dirección general tiene asignado un presupuesto y si uno no hace un gran esfuerzo de planificación y un gran esfuerzo de guiar todas las acciones a una política, las acciones las vamos a tener igual, pero lo que vamos a perder es la política. Entonces, a mí digamos, la crítica que yo hago en algunos aspectos tiene que ver con la política, porque las acciones están, y si uno no estuviera, también seguirían algunas acciones concretas. Entonces me parece que el esfuerzo están centrados en la política. Yo creo que la mirada del macrismo en general, en el área de cultura, ha sido en un sentido determinado, de determinadas políticas, y no en otro. También es una buena posibilidad de diálogo saber por qué se dejaron algunas cosas de lado y por qué se profundizaron otras cosas, porque uno, digamos, imagina determinadas cuestiones, pero también es bueno después, en conocerlas. el próximo bloque vamos a hablar área por área, pero querría escuchar el comentario de Hernán sobre este tema ideológico más que nada, ¿no? A mí me parece que hoy las ideologías existen, por suerte, que las categorías analíticas existen, pero que hay que darle nuevas argumentaciones y nuevas vinculaciones con la realidad. A mí las etiquetas en general me parecen simplificadoras, etiquetas de centro-derecha, centro-izquierda, simplificador, y yo creo firmemente en la vinculación entre el pensar y el hacer. Desde ese punto de vista, cualquier área que toquemos, digamos, supongamos, vamos a tocar un punto que es la infraestructura cultural, pero que es un punto nada más. Nosotros, el orgullo que te da haber reabierto el Teatro Colón, reabierto el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, reabierto la usina de las ideas, ahora ya en la ex Ítalo. Él va a querer contestar todo funciones, esto, ya lo vamos a funciones totalmente nuevas. Ahora, estos días, pero de las grandes instalaciones a las chicas. El cine El Plata en Mataderos, que viste donde en un lugar donde se están cerrando cines, nosotros podemos reabrir un cine con mucho orgullo. El Bajo Plaza del Centro Cultural San Martín, nada más que en términos de infraestructura, la verdad que es una cosa increíble lo que se ha hecho, porque yo iba a achicar la distancia entre el pensar y el hacer, es muy importante. Desde el punto de vista de la programación, que me parece que es un hecho también sustantivo de la política cultural, la verdad que me cuesta, Cristina, soñar una ciudad que en menos de un año estuvieron gratuito, para aquella gente que nunca lo puede ver, para aquel que estuvo Barenboim, Subimeta, Plácido Domingo, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín haciendo Carmina Burana. Digo, me resulta difícil con algo que sí creo que es profundamente ideológico. Nunca, ni una vez, en 4 años, halagando al último éxito de la televisión o a la última canción de la radio. Vos no has visto en la programación de la ciudad ni una sola vez, pero ni una sola vez, esa concesión fácil de le está yendo muy bien en la televisión, ¿por qué no lo programamos que ahora lo garantizamos? No lo veo, pero en otras épocas sí que lo veo. Por eso te lo marco. Recordemos eso también. Sí, claro. ¿No es cierto?
Y por supuesto, y en el sur, digamos, la verdad que el ciclo de rock en Parque Roca, a nosotros el rock en Parque Roca, la gente no quería usar Parque Roca, decían que la gente no iba a Parque Roca, y la verdad que el rock en Parque Roca llevó solamente este verano más de 150.000 personas. No importa solamente la También cantidad, se cuestiona, importa con qué se va, ¿no? Y vos tenés que haber escuchado estas críticas, Hernán, porque se escuchan mucho, decir, bueno, se gasta tanto dinero en festivales y no tanto en infraestructura o en otras cuestiones más de fondo, ¿no? Vos capaz que compartís esa crítica. Sí, yo celebro que se esté por inaugurar una parte del Cine del Plata. También lo que la gente tiene que saber es que el Cine del Plata, que se compró durante mi gestión como secretario de Cultura, en un momento determinado se quiso usar como CGP, el diputado Ritondo lo quiso convertir en CGP y fue la lucha de los vecinos lo que hizo que a través de una medida judicial el gobierno de Macri no lo pudiera usar como CGP y volviera al destino natural que era el cine. Entonces, a partir de allí... fue una decisión judicial, no una decisión política. No fue una decisión política. Qué internas hay en el gobierno, fíjate, pero ves, ahí tenemos un lugar de cooperación. Tenemos un acuerdo firmado que sí es y Gustavo lo conoce bien el tema, con el gobierno nacional, para el gobierno nacional hiciera parte de su aporte para el festejo del Bicentenario para el Cine del Plata. Y la verdad que todavía ese aporte no se hizo. Nosotros hicimos nuestra parte y el gobierno nacional no hizo la suya. Es para reflexionarlo, está firmado, está acordado, Gustavo lo sabe perfectamente porque intervino, además él intervino militantemente en esa gestión, pero después no se lleva a cabo por estos desacuerdos que a veces existen y que yo digo la cultura tiene que ayudar a soldarlos, a achicarlos. A unir, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Es una de las situaciones hoy que me gustaría tanto hacer el programa en vivo, porque yo me imagino la cantidad de gente que llamaría haciendo preguntas tan concretas, ¿no? Hacemos otro. Hacemos otro a ver si podemos hacerlo en vivo, porque realmente no, mira, yo voy a decir todo lo que yo pueda y voy a preguntar todo lo que pueda, pero yo sé que a la gente le gustaría también participar. Es difícil hablar solo y exclusivamente de la gestión del otro, ¿sí? A mí me gustaría hablar de propuestas de futuro. Bueno, tenemos no, porque si no se invierten los roles y yo paso a tener un rol de análisis crítico, pura y exclusivamente, porque yo puedo decir, también celebro que se inaugure el Bajo Plaza del Centro Cultural San Martín, obra que también empezamos en mi gestión. Eso es en estos días, ¿no? Exacto, y yo digo, bueno, lamento que no se haya hecho 2 años antes porque se pudo haber hecho 2 años antes, pero él me podrá contestar por qué no se hizo 2 años antes o por qué se hizo ahora. Digo, yo también tengo una visión respecto del Colón que es crítica, y él me va a decir, bueno, pero hicimos la obra, y yo puedo decir, bueno, pero le hicieron 2 años más tarde la obra de lo que estaba pensado. Y entonces a mí me parece que dejamos de hablar de políticas y lo que estamos hablando es, bueno, de cómo avanzó o dejó de avanzar una gestión. A mí me parece que, digamos, yo tengo, vuelvo a decirte, creo que la base, por suerte del 83 en adelante, se ha ido respetando. Que cada uno va a poner en su gestión hitos, ¿sí? Cada uno pone hitos, así como mencionó que Lo Pérfido puso los festivales, porque realmente es un hito central en la política cultural. Yo puedo decir, bueno, en mi gestión... el Festival de Teatro... Exactamente. Yo podría decir, bueno, el Fondo Cultura nace en mi gestión, o acceder el primer portal... Sigue el Fondo Cultura, sí. Perdón, pero se difundía más en la época de López, vamos a decirlo, ¿no? Sí, pero sigue con el monto ha ido creciendo. Concretos para proyectos en proyectos áreas de la pero es muy importante, porque es el intercambio para que la política pública no solamente sea gestionada por el Estado, sino que ayude a todos los creadores que dando vueltas. Eso es muy importante. Pero digo, a mí me parece que sería bueno hablar podemos hablar de lo que pasó en estos últimos 3 años y medio, pero digo, ¿qué estamos proponiendo? Claro, vamos a hacer una cosa, como el próximo bloque vamos a hablar área por área, con temas bastante críticos o conflictivos, más allá de analizar qué pasó, vamos a ver qué planes tienen los dos para proponer a futuro. ¿Les parece? Vamos a empezar, voy avisando, con el Teatro Colón. Ya volvemos, no se vayan.